Críticas y decoloniales desde nuestras memorias para enseñar. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de resistencia pedagógica. Hoy viajamos al corazón de nuestras memorias, a esos territorios donde educar no es repetir, sino liberar. Este es Educar para Liberar, pedagogías críticas y decoloniales desde nuestras memorias. Pónganse cómodas y cómodos, aquí comienza nuestro viaje. Hablemos del gran referente Paulo Freire. Su obra pedagógica del oprimido nos invita a pensar que la educación no es neutral. Este afirmaba que todo acto educativo es un acto político. Enseñar exige respeto a los saberes de los otros, compromiso con la justicia y sobre todo la capacidad de escuchar. En su propuesta de la educación bancaria, donde el maestro deposita conocimiento en un alumno pasivo, esta debe ser sustituida por una educación dialógica, donde ambas partes se transforman mutuamente. La historia oficial ha intentado uniformar lo diverso. En este relato hegemónico se silenciaron las voces de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, pero la educación decolonial propone interrogar esas memorias negadas. Nos invita a reapropiarnos de los saberes ancestrales, de las lenguas, del arte, la oralidad y la música como formas legítimas de conocimiento. Como lo señalan las memorias de los maestrantes, educar no es solo entregar contenidos, sino interrogar el pasado, construir nuevas formas de estar juntos. Las aulas ya no pueden ser espacios de obediencia, sino territorios de disputa donde florezcan las epistemologías del sur. ¿Cómo llegamos a este punto? Desde la colonia, la escuela fue un mecanismo de control, imponiendo el saber europeo como único, pero en América Latina la resistencia pedagógica ha estado viva desde siempre. Maestras y maestros populares, líderes comunitarios, sabedores tradicionales han sostenido un proyecto educativo diferente. Recuperar esas voces es un acto de justicia epistémica. Hoy, frente a las crisis globales, la educación debe preguntarse, ¿estamos formando para la sumisión o para la transformación? Este podcast no es solo una reflexión, es una provocación. ¿Qué memorias traes tú a tu aula? ¿Qué voces aún no se escuchan? ¿Qué saberes han dejado de lado por no ser académicos? Educar es un acto de amor, de valentía, de dignificación. Y como decía Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Como bien señala Catherine Walsh, el pensamiento colonial no es solo una teoría, sino una práctica que se encarna en la cotidianidad, en las resistencias populares, en las aulas que se atreven a pensar desde el sur. La pedagogía crítica y decolonial no busca propuestas únicas, sino que abre caminos para caminar con otros. Hoy más que nunca urge una educación que interpele las estructuras racistas, clasistas y patriarcales que habitan en nuestras instituciones. No debemos seguir formando estudiantes que repitan sin cuestionar. Debemos fomentar el pensamiento crítico y la creatividad y la acción transformadora. Las pedagogías críticas no se conforman con adaptar los contenidos, sino que se preguntan por el para qué, el cómo y el con quién se enseña. Nos lleva a reflexionar sobre quién es la autoridad de enseñar, qué conocimientos se consideran válidos y cuáles han sido históricamente excluidos. En América Latina, múltiples experiencias educativas han demostrado que es posible enseñar desde otras lógicas. Las escuelas indígenas, afrodescendientes y rurales que integran sus cosmovisiones en el currículo son ejemplo de que otra educación no solo es posible, sino necesaria. Volver a la mirada hacia nuestras raíces no significa rechazar otros saberes, sino construir puentes entre epistemologías. El diálogo intercultural debe ser horizontal, respetuoso, enriquecedor. No se trata de sustituir un canon por otro, sino construir un conocimiento plural y situado. Los desarrollos pedagógicos de corte histórico nos muestran cómo la educación ha sido un terreno de disputa, desde la colonia hasta hoy. Las luchas por el derecho a una educación digna han estado presentes. Reconocer esa historia es fundamental para comprender nuestras prácticas actuales. En ese sentido, Freire no solo es una figura del pasado, sino un faro para el presente. Su legado resuena en cada aula donde se siembra la duda, donde se valora la experiencia, donde se construye saber colectivo. Su pedagogía es una invitación constante a la esperanza y a la acción. Cerramos este viaje con una provocación. ¿Qué tipo de educación estamos construyendo? ¿Una que produce o una que transforma?
La pedagogía crítica de Colonia los convoca a sembrar conciencia, memoria y futuro, porque educar no es llenar vacíos, es abrir caminos. Hasta la próxima.